aquí de vuelta, esto es Rojo y Negro, yo soy Alfonso Rojo y como hacemos todas las tardes, justo hasta ahora, pasadas un poquito a las 6 de la tarde, contactamos con la redacción central de Periodista Digital para saber qué se está cociendo. Buenas tardes, Juan Velarde. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿De qué va hoy la historia? ¿Qué es lo que está leyendo la gente? ¿Qué es lo que está moviéndose en las redes? ¿Qué es lo que está provocando más polémica? Pues vamos a ser muy novedosos, Alfonso. Pero Pablo Iglesias sigue siendo, pues, como no podía ser de otra manera, ya no te digo el tema del día ni de la semana, yo creo que va a ser el tema casi del año. Cualquier noticia que se haga sobre Pablo Iglesias... Discrepo, mira, he estado mirando estadísticas esta mañana, muy temprano, y la historia que sacamos, que se publicó una noche, ya hace bastante, hace como mes y medio, de que había unos facinerosos desaprensivos que prostituían una orangutana. Bueno, vuelve efectivamente, Alfonso. Haces bien en corregirme. La orangutana le ha dado a la noticia Iglesias, el orangután vuelve a dar el salto. No el orangután, la orangutana. La orangutana vuelve a dar el salto a Pablo Iglesias, al ranking de nuestras noticias más... Sí, le ha dado a Pablo Iglesias hasta en el velo del paladar, porque la historia era... pavorosa, es pavorosa, que unos tíos llevados depravados sexuales lo que se dedicaban era a explotar sexualmente a una orangutana, bueno, a varias orangutanas que las pintaban, las decoraban y se dedicaban a eso. Pero bueno, no hables de eso porque echa nuestro prestigio por el suelo y vamos a la política. Correcto, vamos a la política, incluso en este caso, aparte de la política también pues a nuestra profesión, a los periodistas. Y ya que hace un rato hemos tenido en Radio 4G a Juan Luis Galeacho, pues decir que nuestros oyentes se han interesado muchísimo por la entrevista que también se le hizo a este periodista e investigador pues en nuestros estudios de periodista digital. Bueno, es que pues tiene una trayectoria, ya lo he oído hace un momento aquí, pero es un personaje con una trayectoria muy larga, que ha estado en muchos de los affairs. Tiene muchísimo prestigio y es una referencia. Y en todos los affairs turbulentos que ha habido, Marbella, corrupción, temas políticos, siempre ha estado y siempre con la cabeza muy alta y la pluma muy afilada. ¿Y algo más? Sí, finalmente, para los amantes o quien quiera saber qué es lo que pasa cuando un concursante, como ayer la concursante Paz, que se llevó pues el gran bote de pasapalabra, al final, ¿qué es lo que le queda a uno de líquido? Porque dices, bueno, 1 millón y pico que había ganado esta concursante. Pues aquí la verdadera ganadora, o el verdadero ganador, Alfonso, no ha sido la concursante, sino es el Ministerio de Hacienda. Montoro, sin haber participado, se lleva nada más y nada menos que prácticamente el 50% de ese 1 millón y pico de euros que ganó ayer la concursante con su esfuerzo intelectual. Yo te voy a repetir lo mismo que dije cuando en una tertulia, no sé dónde, de estas de televisión a las que va uno, salió la noticia de que iban a cobrar Hacienda impuestos altísimos sobre los premios de la lotería que antes estaban exentos. Yo dije que estaba dispuesto a aceptar el segundo premio, incluso pagando la mitad, que estoy dispuesto a aceptarlo ahora mismo. Y dicho esto, para nuestros oyentes que a lo mejor no se han metido hoy en la red, si alguien tiene dudas sobre lo que nosotros hemos contado de Pablo Iglesias, de esa historia en la ricotaberna de ETA, basta que entre en Periodista Digital, ya no está en la portada, pero en las noticias más leídas sigue siendo la primera más leída. Sí, se puede pinchar y cualquiera puede ver en vivo y en directo la grabación en la que se ve con imagen y sonido como el triunfador de las pasadas elecciones, el triunfador en la izquierda de las pasadas elecciones, pues está a partir un piñón con los etarras y critica la Constitución española como un papelito aprobado en el 72 y se siente muy honrado de tener a su lado pues a los proletarras. Un gran logro de toda la redacción de Periodista Digital el hallazgo de ese vídeo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Luis. En Rojo y Negro, cuando son las 6:04, son hora menos en Canarias, y nos cuestionamos muchas cosas. Una, si podemos hacer de nuestro nombre una marca, si además es necesario ser creativo para llegar a ello, si la creatividad y una serie de talentos que ahora parecen estar de moda, como la inteligencia emocional, como tener conocimientos de coach, son casi algo indispensable, como conducir. Bueno, pues por ello hemos traído a un creativo muy activo, como es Pepe Álvarez de Asturias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Álvarez de las Asturias. De las Asturias, todavía muy tiene bien. El apellido mayor. Aquí encantado de estar con vosotros. Ya el nombre es clave, o sea, ¿tu nombre te ayuda en el ámbito creativo? No, hombre. Lo que pasa es que ahora cada uno elige su nombre.
Tú cuando entras en las redes, pues eliges un nickname, eliges un avatar en Twitter, te pones una imagen que no es la tuya. En mi Twitter, por ejemplo, es una caricatura de Edgar Allan Poe. Te rebautizas, ¿no? Claro. Ahora le contaré a los oyentes que además de conocer, bueno, pues la agencia que tienes, que es muy curiosa, de la que luego hablaremos, y las actividades que llevas a cabo, es que además eres un hombre activo en las redes sociales y no deja de sorprender lo que a diario cuelgas. En concreto en la red LinkedIn, que es una red profesional. Muy curioso, hace un par de días leo que si optas por no comunicar nada, ya estás comunicando algo. Y ahí me quedé paralizada. Dije, bueno, vamos a repasar lo que este individuo, Pepe Álvarez de las Asturias... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si ya no dices nada, ya estás comunicando. Pero prefiero que lo explique Pepe, claro. Bueno, no es una cuestión mía, ¿no? Al final, esto se definió hace muchos años. Fue un tal Watzlawick, es muy difícil pronunciar el nombre, que definió una serie de axiomas, ¿no? Y uno de ellos era que es imposible no comunicarse. No hoy, sino desde siempre. Todo lo que tú haces, sea adrede para comunicar, sea intencionadamente, o lo que no haces, lo que no dices, lo que callas, pero también lo que muestras, la ropa que llevas, cómo te comportas, todo eso comunica. Si llevas una camiseta de tal, ya no te digo de tal marca, sino con tal imagen, hablando de lo que estábamos hablando antes, pues llevas la imagen del Che, y vas de revolucionario, aunque no la mayoría de la gente que la lleva no sabe que en el fondo el Che es una marca, ¿no? Todo lo que tú haces, todo lo que tú cuelgas, los contenidos que compartes en las redes, la música que escuchas que también compartes, todo eso habla de ti. Comunica, exactamente. ¿Y cómo? Porque todo el mundo ahora tiene una pulsión automática por comunicarse, sobre todo quizás somos más prudentes los que pertenecemos al ámbito o del periodismo o de la comunicación o de la publicidad. Bueno, no te creas. No, porque hemos sido siempre más conscientes que lo que escribimos o emitimos está siendo escuchado por otros, los privados no. Pero me estaba acordando de un caso mientras escuchaba a Pepe, por ejemplo, de estos escritores que se recluyen en sitios inhóspitos o inalcanzables para los periodistas, como Salinger, por ejemplo, que estuvo recluido muchos años en alguna cabaña perdida por ahí, donde había renunciado a escribir, supuestamente ya no publicaba y demás, y era esa incomunicación era lo que ponía de los nervios a todos los periodistas, que había muchos que estaban solamente dedicados en cuerpo y alma a encontrar a ese personaje, con lo cual ese no querer comunicar también genera del otro lado pues una especie de obsesión por encontrar al personaje. Bueno, es una manera de presionar, ¿no? De hecho, en una entrevista de trabajo, incluso cuando el entrevistador queda en silencio, obliga a desmarcarse al que está siendo enjuiciado. Sí, bueno, al final los silencios comunican mucho y muchas veces cosas más interesantes que lo que se dice, ¿no? Eso lo decía, no sé si era Aristóteles o algún filósofo griego, que decía, si lo que vas a decir no es más interesante que tu silencio, mejor te callas. Pero al final todo comunica, el silencio también. En el caso de Salinger, pues él estaba reivindicando, yo soy escritor, no quiero ser famoso, ¿no? De alguna manera. También había por ahí alguna depresión oculta o no tanto, ¿sabes? Pero al final todo son opciones que toma cada cual. Y la novedad hoy en día, si podemos llamarlo novedad, son precisamente las redes sociales. Y es lo que tú decías, ¿no? Que cualquier cosa que tú digas antiguamente se quedaba o se perdía en el aire, como cantaba Bob Dylan, pero hoy se queda en las redes. Entonces cualquier tontería que tú sueltas, o cualquier no tontería, queda registrada. Entonces tenemos que convertirnos, por decirlo de alguna manera, analizarnos como si fuéramos un personaje. Es decir, vamos a crear una buena imagen allí, porque va a ser una proyección de nuestro trabajo, o de nuestros productos, o de nuestros servicios. Danos unas pautas para que combinemos, bueno, pues nuestra esencia, que lo que estemos ofreciendo no sea un fake, ¿no? Pero al mismo tiempo que entendamos qué es lo prudente o qué es lo exhibible, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo ahí distinguiría dos aspectos o dos niveles, uno el personal y otro el profesional, obviamente, ¿no? Entonces, a nivel personal, pues estamos viendo en Twitter, y en Twitter a mí me hace mucha gracia, y sigo a varios de ellos, gente que se dedica a soltar chorradas.
o cosas ingeniosas, porque al final hay muchas frases ingeniosas en Twitter que demuestra son dos niveles, Pepe, es decir, tienes los que realmente son ocurrentes, son muy graciosos y muy originales, son los pocos, y los que pretenden, otros que no hacen más que hablar de sí mismos, y otros que no hacen otra cosa que decir tonterías. Por eso Twitter genera tanto ruido. Por ejemplo, a mí y porque es fácil y es más anónimo que, por ejemplo, Facebook. Facebook no es tan anónimo como Twitter. Tú puedes registrarte como otra persona que no eres tú, pero lo normal es que la gente sea ella misma y comparta, que eso también dice mucho de cada cual, comparta una serie de contenidos, de frases, de pensamientos, de reflexiones, de vídeos, de chistes, de música. En mi caso, yo Facebook lo utilizo muy poco a nivel personal. O sea, mi vida familiar no está permanentemente exhibida en Facebook. Y hay mucha gente que sí. Y a mí me molesta que esa gente comparta la paella, exacto, que se está saliendo del trabajo para ir a comer, que me cuenta lo de, no sé, su primo segundo que acaba de tomar la comunión, y eso al final pues también genera un cierto rechazo. Hay mucha gente que responde, ¿eh? Pero ¡ay, qué bien! ¡Y yupi! Bueno, yo no sé de dónde sacan el tiempo. Eso es lo que a mí me fascina. ¿De dónde sacan tanto tiempo para ponerle a uno que bien, que mona? Bueno, eso al final son segundos, ¿no? Pero a lo que iba. Y luego está el segundo nivel, digamos, que es el profesional, ¿no? Entonces ahí es donde no un personaje, pero sí una marca. Yo creo que todos en el fondo somos una marca a nivel profesional, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad. Antes solo se nos conocía nuestro trabajo o cuando hacíamos un currículum y lo repartíamos por ahí, ¿no? Pero ahora ese currículum está vivo, es accesible a miles de personas. Incluso las empresas están buscando ahora, cuando buscan un perfil, pues lo buscan a lo mejor en las redes. Cuando les ha llegado un currículum a lo mejor por papel, miran en las redes sociales a ver si consiguen información de ese personaje, lo investigan, por eso hay que ser muy coherente, etcétera, ¿no? Entonces al final, exacto, tú tienes que ser constante y coherente en la marca, como cualquier otra marca. Tú no puedes vender la chispa de la vida si eres Endesa. No sé si me explico, ¿no? Perfectamente. No puedes venderte como un tipo ingenioso, creativo, etcétera, si lo que eres es pues muy resolutivo, muy funcional o muy eficiente. ¿Sabes? Tú tienes que elegir en qué arquetipo te quieres mover. O sea, primero te tienes que evaluar. Diríamos un primer punto, evaluarse. Una estrategia. ¿Qué es lo que yo quiero vender? ¿Qué es lo que yo quiero vender de mí mismo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿O cuáles son las habilidades que yo quiero mostrar? Porque a lo mejor quiero cambiar de trabajo y tal. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y en el caso de los periodistas, ¿qué recomendación harías? Por ejemplo, a los periodistas se les calienta mucho la boca en Twitter y dejan frases que después... en Twitter o en la televisión. En Twitter, en la televisión, en todos lados, y después, bueno, pues o se arrepienten o no lo quisieron decir, etcétera. ¿Qué consejos le das a los periodistas en ese sentido? Yo no sé, pues solo vosotros lo sabréis mejor que yo, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto es arrepentimiento o un poquito de arrepentimiento simulado de cara a la galería. Bueno, en el fondo un periodista primero es muy pasional, ¿no? Vivís en el directo. Yo, publicitario, no vivo en el directo. Como escritor, mucho menos. Reflexiono cada palabra y cada frase que escribo. Vosotros vivís en el directo. Yo creo que ese es el gran acierto y el gran problema, ¿eh? Entonces, unos son más temperamentales, otros son menos temperamentales, unos son más serenos, otros lo son menos, ¿no? Pero yo creo que un calentamiento... a un periodista que se le calienta la boca forma parte de sí mismo, ¿no? Y yo creo que también forma parte de su marca personal. Que los periodistas sois seguidos por fans, especialmente ahora, ¿no? Con tanto debate y con tanto programa de debate, etcétera, en la radio y en la televisión, ¿no? Al final hay fans, hay seguidores que os siguen a un programa, pero que a lo mejor siguen a un determinado periodista. ¿Sabes? Yo soy seguidor de Alejandra, ¿sabes? Porque me gusta cómo piensa, porque me gusta cómo habla, porque comparto las ideas que ella comparte, etcétera, ¿no? Aunque el periodista en teoría es objetivo, pero todos somos subjetivos, ¿no? Todos tiramos hacia un lado o hacia otro.
también ahí en el periodismo lo que callas dice mucho de ti, ¿no? Estamos hablando, recordamos a los oyentes, con Pepe Álvarez de las Asturias, hablando de marketing personal y hablando de creatividad. Bueno, la palabra mágica, ahí vamos. En este intento que estás haciendo de que ayudemos a definirnos como marca, de que nos vendamos de un modo coherente, que seamos prudentes, pero a la par exhibamos lo que hay que exhibir. Bueno, parece hoy en día, venga, libros de coach y de creatividad, que si no sabes eso no sabes prácticamente ni caminar ni hablar, ¿no? ¿Cuánto hay de bluff, de mentira, de construcción artificial? De trola. ¿Cuánto de esencia? ¿Quién de verdad, o sea...? Yo tengo un amigo coach, tengo varios. Uno especialmente, nosotros hemos creado un magazine, lo llamamos, Miradi Kyungo, entre varios socios y lo que pretendemos es servir de escaparate un poco para todo ese mundo, ¿no? De tendencias, exacto. De creatividad, de ayudar a los emprendedores, aunque es una palabra que no nos gusta. Lo repito, Miradi Kyungo, que quiere decir en suajili enlace de proyectos. Se lo busca fácil, Pepe. Miradi Kyungo es la plataforma de... Sí, enlace de proyectos, porque lo que pretendemos es gente que se encuentre ahí y que comparta proyectos con inversores, no con tenías un nombre más fácil. No, el nombre no es mío, es de Clemente Cebrián, el fundador del Ganso, que además de mi cuñado es mi socio en esta historia. Y nos gustó la idea de lo que significa enlace de proyectos y lo juntamos con el Go, que es un poco el mensaje, ¿no? Pues Borja, que es rethinker de Miradi Kyungo. Estamos aprendiendo vocabulario, rethinker. Es lo que pone en la tarjeta. Es lo que decimos nosotros, ¿no? Queremos repensar un poco el mundo de la empresa en general. Pues él me decía, es muy peligroso la moda del coach, porque esto es como todo, como cuando se puso de moda Internet en los primeros tiempos y todas las empresas tenían que tener Internet, pero lo dejaban en manos de un tipo de 25, de 23, de 22 años que sabía mucho de programación, pero no tenía ni idea de estrategia. Y entonces aparecieron muchísimas páginas web de empresas serias, pero que eran, si lo puedo decir, una auténtica mierda, que no servían para nada y que no se habían creado con un objetivo ni con una estrategia. El coach era el continente, pero no el contenido. Exacto, y además el continente dejaba muchas veces mucho que desear también. En el tema del coaching es un poco lo mismo. Hay coaches muy profesionales que saben de lo que hablan, y hay gente a la que les ha servido mucho, profesionales, que una sesión de coach o una charla o lo que sea les ha venido muy bien, y hay otros que son un auténtico bluff. Es lo que pasa con todas las modas, ¿no? Potenciar la creatividad se puede aprender, ¿no? Es una especie como, de visión de la vida que se tiene o no se tiene. A mí lo que quería comentar con Pepe, a ver cuál era su opinión, por ejemplo, en esto de que estamos replanteando todo ahora, por ejemplo, este banco que nos plantea una nueva forma de hacer banca, ¿no? El e-banking, y vamos a replantearnos nuestra forma de ser, y ponemos a Bob Dylan, que en ese momento, Bob Dylan se metía de todo en el cuerpo y hablaba y dice tonterías ahí delante de una cristalera, y eso es el replantear el e-banking, y cuando al final tú lo que eres un banco y me estás vendiendo a Bob Dylan, y Coca-Cola me vende que es una empresa que no es una empresa de refrescos, es una ONG que reparte felicidad por el mundo. Es decir, me choca que los creativos nos intenten vender trolas olvidándose de lo que realmente producen las empresas, que son productos. Entonces, a mí eso como consumidor pues me repatea un poco. Pero el marketing ha cambiado en los últimos 10-15 años una bestialidad. Y además se está volviendo al marketing de los años 60, porque todo esto se definió ya en los años 60, el marketing emocional, el llegar al corazón de los clientes. Tú no estás vendiendo productos. Cuando éramos pequeños había 3 marcas de galletas, había 2 marcas de cacao, que sigue habiendo, ¿no? Más o menos. Había 10 marcas de coches, no muchas más. Hoy en día hay cientos de cada uno de los productos. Tú te tienes que diferenciar de alguna manera. Las redes sociales lo que te permiten ahora es poder llegar de una manera un poquito más eficaz al corazón de las personas, diferenciarte a través de crear emociones, empatías con los consumidores. Coca-Cola, que siempre ha ido por ese camino, no es algo nuevo para Coca-Cola. Coca-Cola ha vendido felicidad toda la vida. Desde a todo el mundo quiero dar, o sea, desde los años 60
la guerra de Vietnam, todo lo que quieras, ha vendido esa historia, ha sido coherente y constante con su imagen de marca. Ahora sigue haciendo lo mismo, pero de una forma, para mi gusto, bastante más ingeniosa. Pepsi, que ha sido mucho más canalla, ha mantenido esa imagen también de canalla frente a Coca-Cola, ¿no? Al final son marcas enfrentadas y cada uno conquista a su público de una manera determinada. Creo que es clave en lo particular y también a la hora de plantear una estrategia para una empresa o un producto, captar por dónde van las tendencias. Yo veo que en vuestro magazine, como lo llamas, en Miradi Kyungo, en la página, os hacéis eco de todas las iniciativas curiosas. Un ejemplo, el cubo del silencio, un cubo urbano que se instala en mitad de la calle donde la gente que tenga que hablar por teléfono, realizar cualquier gestión puede entrar. Como el de Maxwell Smart, claro, de la gente 86. Sí. O una plataforma para comprar las cosas en función de lo que estés dispuesto a dar. Acuérdalo. Sí. En fin, de verdad, ¿de qué os nutrís? ¿Y cuándo sabéis que algo va a pegar fuerte? ¿Que es un impulso? ¿Sabéis que es el futuro? ¿Qué descubrimientos recientes tienes al respecto? Al final, hombre, nunca sabes lo que va a pegar o lo que no va a pegar. Nosotros sí lo que queremos es hacernos eco de nuevas iniciativas, o sea, de innovaciones en cualquiera de los campos que tengan algo que ver con el mundo de la empresa, especialmente con la pequeña empresa. Porque entendemos que las ayudas son nulas y que de esta solo vamos a salir si las pymes, las pequeñas y sobre todo las muy pequeñas, las micropymes o las microempresas y el autoempleo, gente que ha sido despedida con 50 años y que no la van a contratar jamás y tiene que reinventarse a sí mismo y buscar un negocio con el que emprender. Pues son ese tipo de empresas, no son las startups, que es de lo que tanto se habla ahora, sino cualquier empresa pequeñita, una empresa familiar que nace con 3 personas, que luego va creciendo y son 10. El Ganso, por ejemplo, que es una muy cercana, pues empezó siendo 2 hermanos y ahora ya tienen 80 tiendas en España, en Francia y en tal. Estamos hablando de 7 años, desde hace 7 años. Nunca sabes qué es lo que va a triunfar, pero sí queremos servir de ayuda, de escaparate, de megáfono a todas esas empresas que están empezando y que tienen algo nuevo, novedoso, ingenioso, innovador que aportar. Nada más. ¿Y tú qué crees de eso? Que decías que no te gustaba la palabra emprendedor. No, porque yo creo que está muy manida. Aparte que emprendedor se está asociando ahora, pues eso, joven, 24 años, 25 años, recién salido de tal. Emprendedor puede ser un tío de 50 o de 60 años, que aquí en Miradi Kyungo estamos poniendo muchos ejemplos de emprendedores ya a una cierta edad, precisamente porque surge de la necesidad de que te has quedado sin trabajo y tienes que reinventarte. Pero sobre todo porque lo han utilizado tanto y sobre todo se ha utilizado tanto políticamente. Exacto, sí, totalmente de que acuerdo. Está como demasiado manoseado el término. Yo prefiero hablar el emprendedor es el que precisamente no necesita ayuda, el que se hace a sí mismo, no es el que está a la espera de que le caiga el maná público. No, es pero una que... pequeña ayuda, no hablo de dinero, no hablo de financiación, hay muchas fuentes de financiación. En el emprendedor se prioriza más la idea, el haber visto el negocio antes que los demás y no tanto el tema claro, tiene un punto de ayuda. innovador, de pionero, ¿no? Y es una palabra mucho más bonita, pero al final son empresarios. ¿Sabes cuál es el problema? Que durante estos últimos años nos da miedo utilizar la palabra empresario, porque las iglesias de turno han prostituido la palabra empresario, los sindicatos, ¿sabes? Siguen hablando de la patronal. Entonces el empresario sigue estando visto como un tipo con corbata negra y traje oscuro, gordo y con un puro, explotando al proletariado. No, empresario es una persona que se está jugando cada día el sueño, que no duerme, que trabaja 24 horas, ¿no? Los famosos anuncios de los autónomos de Movistar, que eran geniales. Pues ese es un empresario. Los hay que ya viven de las rentas, pero los hay que tienen que construir su empresa día a día. Ahora, en tu plataforma, digamos, en tu magazine empresarial, tenéis el lema de que hay que volver a repensar todo. El claim, el eslogan que diríamos... Rethink everything. Es decir, tenemos que volver a replantearnos quiénes somos, lo que tenemos que hacer y, bueno, ¿y con qué fuerzas hace eso? Porque, claro, son las nuevas formas de producción las que hay que pensar, son los nuevos perfiles de negocio...
¿Qué es lo que...? Al final hay cosas que se están repensando solas. Tú ponías el ejemplo del Cube of Silence, ¿no? Que ahora mismo es un proyecto, pero justo ahora en Fundación Telefónica creo que se está viendo una serie de encuentros, de charlas de Javier Mariscal y de otros famosos creativos hablando de eso, de la necesidad del silencio para crear. Colgamos hace poco un artículo sobre el cambio de horarios. No el cambio de horarios, sino la racionalización de los horarios es otra cosa que hay que cambiar. En la agencia nuestra, en Sheridan, hemos conseguido salir a las 6:30 de la tarde en vez de a las 9 como salíamos antes. Y trabajamos exactamente igual de bien. Los clientes, en vez de ponernos reuniones a las 7, como hacían antes, nos la ponen a las 12 del día siguiente. Entonces se puede repensar una serie de cosas. La financiación de las empresas. Los bancos ya no sueltan un duro. Entonces tú tienes que buscarte nuevas fuentes de financiación. Son el crowdfunding, el business angel, pequeños inversores que confían en tu marca y dicen, pues en vez de meter esto en el banco que me va a dar un 0,1%, pues lo meto en esta empresa. ¿Que triunfa? ¿Y qué tanto, perdona Alejandra, que esta imagen de que se tiene de los españoles que no son emprendedores, que todo lo esperan del Estado y demás, la verdad que a mí la realidad me está, desde en estos últimos 7 años de crisis, señales en ese sentido muy distintas. Yo he visto mucho emprendedor, mucho español, por ejemplo, de 20 y pico, de 20 y pocos, emprendiendo en el sector de las apps, ¿no? Con startups y... Pues se tienen que ir ahí, la mayoría se tienen que ir a Silicon Valley. No, pero yo te estoy hablando que estos están en Chamberí, no están muy lejos, sí. Están por aquí. Con lo cual, tú que estás en el mercado de la creación, ¿tú crees que los españoles son poco propensos a salir adelante por cuenta propia o que sí es verdad que lo esperan todo de arriba? Yo creo que las nuevas generaciones están aprendiendo a quitarse el miedo. Hay una palabra que nos da mucho miedo a los españoles que es el fracaso. El término fracaso genera pavor. Cuando en otros países como Estados Unidos, en Gran Bretaña, etcétera, es aprendizaje. Pepe, nada, que nos vamos a la desconexión. Que me ha hecho cortísimo. Radio Siglo XXI.